diablo y el relojero. Esta es una historia del escritor inglés Daniel Defoe, escrito allá en 1727, y nos narra la historia de un artesano que fabricaba engranes para relojes y alquila el espacio en un edificio de una viuda que tenía lugares en renta. Así pasaron los días y este relojero empezó a recibir a sus clientes en el apartado superior que le rentaba aquella viuda. Al final del escalón se encontraba aquel lugar que usaba como taller para también hacer reparaciones. En una ocasión llegaron un par de clientes, un hombre y una mujer, y al subir las escaleras y llegar al último escalón que llevaba a su espacio, vieron que aquel relojero se había colgado. La mujer, que iba un par de escalones adelante, fue la primer testigo de esta escena y rápidamente le gritó a su acompañante, muy asustada, que fuera a bajarlo. Justo antes de entrar aquel hombre, del fondo de la habitación, no se dieron cuenta de dónde precisamente salió un pequeño hombrecillo corriendo alrededor de aquel hombre con un cascabel en la mano. Les hacía señas diciéndoles con las manos que se detuvieran, pero no les decía nada. Solamente tenía una cara de mucha preocupación y les decía con las manos que se detuvieran, que no entraran. Ellos se quedaron asombrados cuando aquel hombrecillo sacó un cuchillo y subió hasta donde alcanzó la cuerda y empezó a decirles que se detuvieran, que no entraran, mientras con la otra mano hacía como si fuera a cortar la cuerda que detenía al colgado. Aquellos dos clientes eran testigos de esto y estaban pasmados, sin entender por qué no cortaba la cuerda de una vez. Aquel hombrecillo revisaba el nudo y la golpeaba pequeñamente con la navaja, pero no la cortaba. En ese momento, la mujer le dijo a su acompañante: «Sube y ayúdalo y bájalo ya». Aquel hombrecillo les hizo señas muy exageradas para que se detuvieran y se quedaran en su lugar y no entraran, como indicándoles con las manos que iba a bajarlo en ese momento, que iba a soltarlo del nudo ya. Aquel extraño hombre tomó su cuchillo y acercó un banquillo para intentar cortarlo de mejor manera aquel nudo. Pero seguían pasando los segundos y no hacía nada, solamente tocaba ligeramente con un par de golpes la cuerda con su navaja, pero no hacía ningún intento de cortarla. En ese momento el relojero soltó su último aliento y aquella mujer empezó a gritarle a su acompañante que lo bajara, mientras aquel extraño hombre seguía deteniéndolos para que no entraran al cuarto, como pidiéndoles un momento para que él lo hiciera. Aquel hombre seguía viendo la cuerda, mientras la mujer empezó a gritarle que por qué no lo bajaba, que qué estaba haciendo. Su acompañante le dijo: «Quítate, mujer, voy a entrar yo para bajarlo, porque si no se va a morir en este momento». Cuando entró a la habitación y empezó a mover al relojero para intentar levantarlo de la horca, ya era demasiado tarde, ya estaba muerto. Voltearon alrededor del cuarto la mujer y el hombre, buscando a aquel extraño hombrecillo que estaba con la navaja en la cuerda, pero no había nadie. No había nadie en toda la habitación, ni siquiera estaba el banquillo o la navaja. Todo estaba vacío. Todo había sido un engaño. Aquel extraño hombrecillo, al parecer, había sido un ser infernal, enviado para dejar que el pobre desventurado se ahorcara y muriera.
El acompañante de la mujer estaba tan aterrorizado y sorprendido que, a pesar de todo el coraje que antes tenía, se desmayó y cayó al suelo. La mujer al fin logró bajar al hombre cortando la soga con unas tijeras, lo cual le dio mucho trabajo. Daniel Defoe ahí hace mención a que esa historia le fue contada por gente que él se fía de mucha confianza, llegando obviamente a demostrar la veracidad con algunos hechos que él confirmó en su momento. También hacía referencia a que este extraño ser, este extraño hombre, el que estaba intentando cortar la cuerda, era el diablo, y que realmente estaba esforzándose de una manera demoníaca para permanecer ahí hasta el último segundo en el que se asegurara que estaría muerto aquel hombre. Por eso estuvo ganando tiempo con aquellos dos que lo pudieron haber bajado y librado de ese mal. Otra historia muy parecida a esta es otra que nos habla de un hombre de rancho que empezó a tener la curiosidad de por qué la gente se ahorcaba a raíz de que algunos de sus conocidos cayeron en una depresión muy grande y tomaron la mala opción de esa salida. Entre sus pláticas y borracheras con sus conocidos salieron historias similares de algunos conocidos de los conocidos que también se habían llegado a quitar la vida ahorcándose. Y de ahí decían que realmente era tan grande la tristeza que por ello los orillaba a hacer eso. Nuestro amigo no estaba tan convencido de esa historia y la justificación que decían. Creía que era muy difícil que alguien se sintiera así para llegar a ese extremo. Algo más tiene que haber, no es posible que eso sea verdad. Y él buscaba algo más trascendental para encontrarle la lógica a llegar a hacer un acto contra uno mismo tan grave. Al paso de los días empezó a planear mucho cómo poder encontrar la respuesta a esa incógnita que tenía. Por ello, logró llegar a la conclusión que la única manera certera de descubrirlo era intentar ahorcarse, y intentar ahorcarse hasta el último segundo antes de morir para ver qué es lo que sucedía en esos momentos. Le dijo a su esposa de su extraño experimento que quería realizar y le explicó cómo lo llevaría a cabo. La idea de nuestro amigo era poner la soga en un lugar donde le pudiera dar cualquier persona un buen machetazo, cortarla y que él cayera un segundo antes de perder la vida. Para esto le dijo a su esposa: precisamente a las 12 de la noche vas a entrar aquí al bodegón y vas a cortar esa cuerda. Yo voy a estar ahí ahorcado, pero todavía estaré vivo para alcanzar a regresar y decirte qué fue lo que vi. Esa tarde, nuestro amigo muy puntualmente empezó a afilar su machete y dejarlo listo y a la mano para que llegara su esposa a cortar la cuerda en el último segundo antes de su muerte. Llegó la noche y todo estaba listo, acomodado para que nuestro amigo hiciera su extraño y mortal experimento. Subió un banquillo, se acomodó el lazo alrededor del cuello y poco a poco se fue dejando caer de él hasta que quedó colgado. A los pocos segundos
llegó su esposa, abrió la puerta y lo vio que se estaba ahogando con su último aliento. Tomó el machete y cortó la cuerda de un solo tajo. Nuestro amigo cayó de un sentón al suelo y empezó a respirar ampliamente de nuevo. Empezó a recobrar el sentido mientras su esposa le preguntaba si estaba bien. Nuestro amigo le dijo que sí, que ya podía respirar de nuevo, y le contó lo que había visto. En cuanto resbalé del banquillo, lo primero que me pasó a la mente fue la desesperación del error que estaba realizando. E intenté quitarme la soga del cuello, arañándomelo fuertemente, pero no podía. En ese segundo vi que abrió la puerta un anciano con una cara bastante demoníaca. Era más que un anciano, un viejo diablo, con 2 costales que se veía que estaban llenos de monedas de oro. De un par de brincos subió hasta mis hombros y empezó a brincar ahí con aquellos costales. Ahí fue donde empecé a perder el último aliento de vida que tenía, mientras aquel viejo demonio se burlaba de mí. En ese momento escuché que se alcanzó a abrir la puerta y vi que hizo una cara de mucho enojo, y creo que ahí fue cuando caí al suelo porque no recuerdo más. Su esposa le dijo que ahora que sabía eso, había que decirle a las demás personas lo que había pasado para que todos se previnieran y pudieran evitar hacer una locura de esas. Su esposo le dijo: más que me preocupe lo que la gente llegue o no a hacer con esta historia, es lo que me pasará a mí, porque aquel demonio sabe que lo vi y sabe que vi todo lo que pasa cuando un desesperado ahorcado se arrepiente, y por eso estoy seguro que tarde que temprano va a venir por mí.